Bienvenido una vez más a Héroe de la Fe, una palabra de Dios para transformar su vida, con el hermano Walter. Estamos esta semana sobre Gedeón, estamos en el libro de los jueces. El libro de los jueces es una época triste del pueblo de Israel, donde ellos dejaban a Dios, Dios los castigaba, ellos clamaban, Dios le mandaba un juez, entonces los libraba de los enemigos, ellos volvían entonces a tomar a Dios en primer lugar, luego ese juez moría, ellos entonces volvían a caer en la idolatría de los vecinos, Dios los castigaba y así sucesivamente a través de 22 periodos o ciclos que se da en el libro de los jueces. Y uno de esos jueces es Gedeón. En esta ocasión son los madianitas los que tienen oprimido al pueblo de Israel. Un par de versículos que vamos a estar usando hoy, el versículo 28 de Jueces capítulo 6. Y a la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de Acera que estaba junto a él, y sacrificado aquel segundo toro en holocausto sobre el altar edificado. Luego pasamos al versículo 31, y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Le salvaréis vosotros? Cualquiera que contendiere por él, que muera mañana. Si es Dios, que contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Bien, entonces hoy vamos a estar viendo el abandono de los dioses paganos, donde a través del liderazgo de Gedeón, Dios está hablándole al pueblo de Israel para que ellos se arrepientan, para que ellos hagan abandono de los dioses falsos. Estamos en Jueces capítulo 6. Ayer vimos el llamamiento de Gedeón, donde él estaba cosechando y arreglando la cosecha para esconderla de los madianitas antes que ellos llegaran y destruyeran la cosecha. Y Dios lo llamó y él entonces ahora está preparándose. Vamos a comenzar aquí en el capítulo 6 y el versículo 25. Aconteció que la misma noche, o sea, la noche que Dios se le apareció, el ángel de Jehová se le apareció y estuvo hablando con él, aquella misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová. Dios le está diciendo entonces a Gedeón que de una vez intervenga contra los dioses paganos. Ahora, el padre de Gedeón era idólatra. El padre de Gedeón tenía ahí 2 imágenes que estaban en la entrada de su casa, y era el altar de Baal y la imagen de Acera. Eran dioses paganos que su padre estaba adorando y que entonces él también había caído en idolatría. Y Dios le está diciendo que precisamente derribe el altar y tome precisamente la imagen de Acera y la destruya, y con eso entonces va a edificar un altar a Jehová en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. O sea, de una vez, esto es una afrenta contra los dioses paganos. Está tomando la madera con que está hecha la imagen de Acera, y con esa madera entonces la va a usar como leña para ofrecerle holocausto a Jehová. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Entonces él lo hizo de noche, pero tomó a 10 de los siervos para entonces hacerlo juntamente con ellos. Y llegamos aquí al versículo 28, donde dice: por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de Acera que estaba junto a él. Ahora, podemos entender entonces que lo que el padre de Gedeón tenía en su casa era precisamente el del pueblo. O sea, él era el líder espiritual, él era el líder de la idolatría en el pueblo donde estaba Gedeón. Entonces ellos se levantaron, vieron que el altar había sido derribado y que la imagen de Acera había sido cortada, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto
sobre el altar a Jehová que se había edificado en su lugar. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? ¿Cómo es posible que hayan lastimado a nuestros diositos? ¿Cómo es posible que hayan derribado el altar? ¿Cómo es posible que han cogido la imagen y la han destruido y han tomado la madera y han ofrecido holocausto a otro Dios que no sea nuestros dioses? Y buscando e inquiriendo, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Podemos estar seguros que lo que hacemos en las tinieblas va a ser publicado en la luz. Entonces, Gedeón lo había hecho de noche, pero ya se está publicando. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Ahora, ¿qué va a hacer Joás? El padre de Gedeón está pensando correctamente. Respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis la causa de tu diosito? Cualquiera que contienda por él que muera esta mañana. O sea, si es Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquí, aunque el padre de Gedeón era idólatra y había levantado el altar a Baal y la imagen de acera precisamente en su propiedad, sin embargo, él aquí está razonando correctamente. Si es Dios que contienda por sí mismo, ustedes tienen que pelear por él. Ustedes tienen que contender por él. Y entonces dice Joás, cualquiera que contienda por él que muera esta mañana. O sea, no es mi hijo el que va a morir hoy. El que va a morir es el que se pone a contender por su diosito, que necesita que contiendan por él. Si es Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Versículo 32. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Cuando nosotros permitimos que otras cosas ocupen primer lugar en nuestra vida, esto va a estorbar la bendición de Dios. Dios no va a poder darnos todas las bendiciones que Él nos quiere dar cuando Él no ocupa primer lugar. Entonces el pueblo de Israel había permitido que otros dioses se metieran. Cuando había muerto el juez anterior, ellos ahora entonces habían vuelto a la idolatría, estaban en el ciclo de levantarse un juez, volver a Dios, muere el juez, vuelven a caer en idolatría, vuelven a levantarle imágenes y altares a los dioses paganos, vuelven a adorar en los lugares altos y están otra vez entonces en contra de Jehová. Y Jehová está permitiendo que los madianitas en esta ocasión sean los que reinen sobre ellos, y no solamente reinan, no solamente están permitiendo que las cosas salgan mal, sino que además de eso, cuando Gedeón estaba recogiendo la cosecha para esconderla, el Señor se le apareció. Dice el versículo 11 del capítulo 6, vino el ángel de Jehová, se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. El Señor se le apareció y le dijo que en el nombre de Dios él iba a librar al pueblo de Israel de la opresión de los madianitas. Siguiendo la instrucción que Dios le dio, entonces él debía destruir el altar de Baal que estaba en la casa de su padre, que era el altar del pueblo, y debía tomar la madera de la imagen de acera, y con esa madera que le sirviera de leña para ofrecerle holocausto al Señor. Y debía ofrecerle el segundo toro. Ahora, ¿por qué el segundo toro y no el primero? Bueno, Dios está probando aquí a Gedeón a ver si él va a seguir las instrucciones. A veces Dios nos pide cosas que no entendemos en el momento, pero podemos estar seguros que Él sabe de qué está hablando y evidentemente nos está probando para ver si nosotros vamos a seguir las instrucciones. Cuando el pueblo se dio cuenta que el altar de Baal y la imagen de acera habían sido destruidos, y más bien se había levantado un altar a Jehová, y se había tomado la madera de la imagen de acera, y con esa leña habían hecho un holocausto a Jehová. Entonces ellos vinieron, averiguaron quién era el que lo había hecho, y ellos entonces vienen porque ellos dicen, tiene que morir.
El padre de Gedeón, Joás, entonces responde en el versículo 31, contenderéis vosotros por Baal, defenderéis su causa, cualquiera que contienda por él, que muere esta mañana. Si es Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Nosotros necesitamos entonces quitar cualquier cosa que está en nuestra vida y que nos esté estorbando. ¿Qué puede ser? Examine su vida, a ver qué cosa está ocupando el primer lugar. Puede ser algo que no tiene nada de malo, pero el hecho que esté ocupando el primer lugar se ha convertido en un Dios para usted. Nosotros a veces cometemos este error. Puede ser un ser amado, puede ser un programa de salud, puede ser un deporte, puede ser un hobby, puede ser el trabajo, puede ser cualquier cosa que usted esté permitiendo que ocupe el primer lugar, porque recuerde que Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Quiere decir que si nosotros permitimos que otras cosas ocupen primer lugar, nos va a pasar lo que le estaba pasando al pueblo de Israel y vamos a pagar las consecuencias. En este caso, Dios había permitido que los madianitas oprimieran al pueblo de Israel y ellos estaban sufriendo las consecuencias. También nos puede pasar lo que estaba pasando en este caso, cuando Dios llama a Gedeón. Entonces él dice, pero Dios nos ha desamparado. Pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios de nuestros padres? ¿Dónde está el Dios de las señales, el Dios de los milagros? ¿Dónde está? Porque yo no lo veo. Y nosotros muchas veces no vamos a ver a Dios cuando hay estorbos en nuestra vida, cuando hay cosas que están interfiriendo y que hemos permitido que ocupen primer lugar en nuestra vida. Necesitamos quitar estos dioses ajenos. Pídele al Señor que Dios lo dirija, que Dios lo guíe. ¿Dónde están las cosas que están ocupando primer lugar? Para que usted pueda quitar eso, derribar esa imagen, quitar cualquier cosa que interfiera, para que Dios pueda ocupar primer lugar. Tome esa decisión con el Señor, hágalo ahora mismo. Acepte a Cristo como su Salvador, si no lo ha hecho todavía, y luego acepte a Cristo como Señor de su vida. Y queremos oír de usted, queremos saber de usted, queremos saber que usted está siendo bendecido con el programa. Entonces, llame al canal y diga que este programa está siendo usado por el Señor para su vida y usted quiere que permanezca en el aire. Necesitamos saber de usted. Muchas gracias por la atención prestada. Mañana continuamos sobre Gedeón. Dios lo bendiga. Este ha sido el sermón de hoy. Lo invito para que continúe conmigo en el siguiente segmento, donde voy a estar contestando las preguntas que usted me ha enviado. La pregunta de hoy: ¿qué significa en el Salmo 137:9? Bienaventurado el que tomare y estrellare tus niños contra las piedras. Vamos al Salmo 137. Siempre tenemos que ubicarnos. Si cogemos ese versículo 9, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña, eso suena terriblemente fuerte. Pero vamos a ubicarnos. Vemos que Israel está en Babilonia y comenzamos a leer junto a los ríos de Babilonia. Allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sión es Jerusalén. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Entonces responden los israelitas cautivos en Babilonia, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda. Y entonces comienza una serie de peticiones en la desesperación de la cautividad, de la esclavitud en Babilonia. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciera a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Entonces, o sea, si yo me olvido de Jerusalén, que me pase esto y esto y esto y esto. Y termina en el versículo 7, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom, o sea, los que los tomaron cautivos. La pregunta es, ¿a qué se refiere en el Salmo 137, versículo 9? Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña.
Israel está cautivo en Babilonia. Y entonces ahora comenzando con el versículo 7, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén. O sea, cuando llegaron a conquistar a Jerusalén, que decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada. Y entonces comienza a pedir venganza. Bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. O sea, están recordando de cuando llegaron los caldeos, cuando llegaron los edomitas a destruir a Jerusalén. Ahora están pidiendo que canten. ¿Cómo van a poder cantar en tierra extraña? Y están pidiendo entonces que Dios vengue lo que ellos les hicieron a los israelitas y cómo destruyeron a Jerusalén. Y termina entonces muy fuerte, pero termina diciendo, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Muchas gracias por la pregunta de hoy. Estoy esperando la suya. Gracias por su sintonía. Lo esperamos cada mañana de lunes a viernes a las 10 en su programa Héroe de la Fe con el hermano Walter. El único requisito es creer.